Siempre se han hablado en el área psicológica de estilos de crianza, ¿no? Tenemos el estilo de crianza democrático, que usualmente los psicólogos recomiendan, ¿no? Que es pues cuando uno escucha a su hijo, ve las necesidades de su pequeño y pues trata de estar ahí presente, ¿no? Acompañar en estas necesidades, ¿no? Tenemos el estilo de crianza negligente, el autoritario, ¿no? Y el permisivo, ¿no? Que es todo lo contrario, pues, al tema del estilo de crianza positiva, ¿no? Por años se ha trabajado estos 4 estilos de crianza, ¿no? Y de hecho, pues, lo que aún recomiendan los psicólogos es el estilo de crianza democrático, ¿no? Pero hemos, pues, gracias a las investigaciones, ¿no? A esta etapa de los nuevos niños que nacen, ¿no? A estos perfiles de los niños, pues que son diferentes, ¿no? Sabemos que en cada era, cada etapa, ¿no? Cada niño también nace con un perfil diferente, ¿no? Con sus propias características, pero también vemos que su energía es diferente, sus necesidades son otras, las experiencias que está teniendo hoy en día, ¿no? Por esta coyuntura también son diferentes, ¿no? Entonces, nace este estilo de crianza que es muy diferente y que abarca más que el estilo de crianza democrático, ¿no? Entonces, es un estilo de crianza muy recomendado, claramente abarca el tema del apego, ¿no? El apego seguro, que muchas veces se ha hablado, ¿no? Que yo quiero como mamá, yo quiero como papá formar el apego seguro en mi hijo, que claramente en la adultez, en la adolescencia, se va a ver cómo es que hemos trabajado este apego en la niñez y cómo ellos se desenvuelven en su mundo externo, ¿no? Entonces, la crianza positiva y respetuosa. Vamos a ver que la crianza consiste en educar, en formar, ¿no? No solamente ver pues las necesidades básicas, que es la alimentación, la escucha, ¿no? Sino va más allá y abarca claramente el desarrollo de la inteligencia emocional de nuestros niños, ¿no? Dentro de la crianza positiva, ¿no? Entonces, educamos desde el respeto, ¿no? Y claramente dejamos de lado con esta palabrita de respeto el tema de los castigos, ¿no? El tema de las etiquetas, ¿no? El tema de una u otra forma utilizar mucho la sobreprotección o la hiperprotección, ¿no? Entonces, nace con un respeto y amor hacia ellos. ¿Respeto en qué sentido? En también dejar que ellos puedan desarrollarse por sí solos, ¿no? No crear dependencia como papá o mamá, ¿no? Una dependencia claramente, pues, que invalida al niño, ¿no? O que de una u otra forma hace generar que el niño, ¿no? Crea que no puede hacer muchas cosas, ¿no? Y cree que siempre va a necesitar de mamá, ¿no? Entonces, y claramente, pues que no va de la mano con la independencia y la autonomía que nosotros, a medida que crece, vamos a pedir de nuestros niños, ¿no? Quizás en esta etapa de los 2 años, 3 años, vamos a querer que esté siempre, pues, con nosotros, pero a medida que va creciendo, 7, 8, 15, 16 años, ya vamos a pedir, ¿no? Ya vamos a estar también solicitando, ya tienes que hacer las cosas solo, ya tienes que ser responsable, ya tienes que saber decidir, ¿no? Entonces, y muchas veces hacemos el cambio tan drástico que muchos de los adolescentes o de los púberes o jóvenes no saben de qué manera puedes enfrentar este mundo externo, ¿no? Estas presiones, estas informaciones de internet, ¿no? Entonces, no pueden escoger bien y muchas veces terminan por hacer pues conductas inadecuadas, ¿no? Que después son lamentables. Y bueno, el tema de la crianza positiva fomenta, desarrolla esas habilidades, ¿no? El tema de la inteligencia emocional y sobre todo vemos también en un adulto, ¿no? Se refleja todo lo que hemos trabajado en la crianza, en, como le decía, en estas etapas próximas, ¿no? Y pues vemos que si nuestro hijo, ¿no? Crece, ¿no? En medio, ¿no? De padres que practican ese estilo de crianza, vamos a ver pues un adulto empático, autónomo, comunicativo, ¿no? Entonces, sabemos que hoy en día pues el tema de la agresividad, ¿no? Está, pues salen todas las noticias, ¿no? Asesinatos, ¿no? De repente situaciones también de depresión, ¿no? Que lleva pues al suicidio, ¿no? A tener conductas también un poco patológicas, ¿no? Entonces,
gracias a este estilo de crianza también vamos a encargarnos de esta parte emocional, ¿no? Y claramente con este tipo de crianza, pues los niños se sienten que pertenecen a una familia, perdón, que se sienten identificados con mamá y papá, que confían en papá y mamá, que pueden comunicarse diversos temas con papá y mamá, claramente que se sienten queridos y valiosos, ¿no? No hablamos pues de una autoestima inflada, ¿no? Que eso no es lo adecuado, ¿no? Lo más sano, sino que vemos que los niños pues aprecian tanto las limitaciones que puedan tener, ¿no? Como también las virtudes y sus capacidades, ¿no? Entonces, es importante ver un poquito este tema, ¿no? No irnos a los extremos, porque muchas veces creemos, a mi hijo de repente siempre va a poder todo, ¿no? Pero sabemos que en la práctica muchas cosas se nos van a complicar, ¿no? Y bueno, se necesita práctica, se necesita paciencia, ¿no? Se necesita buscar otras opciones para poder lograrlo, ¿no? Entonces, y cuando nosotros creamos a nuestros niños, pues, con esta autoestima inflada, ¿no? De que no vean, pues, estas limitaciones, qué es lo que tiene que hacer, otras opciones, pues los niños se frustran más, ¿no? Y vemos el tema de la frustración con los típicos berrinches, ¿no? Los típicos berrinches que usualmente los llamamos, ¿no? Entonces no pueden de repente manejar un tema de pérdida, un tema de tiempos, de turnos, ahora que empiezan de repente la escuela, ¿no? Entonces también hay que tener mucho cuidado, ¿no? Y bueno, en el tema de la crianza vamos a ver de qué manera vamos a trabajar. Y los niños se desarrollan de forma constructiva, ¿no? Que es paso a paso, ¿no? Viendo los pilares muy importantes dentro de su desarrollo, no solo de su desarrollo cognitivo, es decir, solo su inteligencia, o solo estos conocimientos que tiene que alcanzar a nivel académico, sino también el área emocional, que es muy importante y que muchas veces lo dejamos de lado, ¿no? Y bueno, la clave dentro de esta crianza es el amor y una buena comunicación y escucha. ¿Cuál es la meta de la crianza positiva? La meta es, pues, el autocontrol en nuestros hijos y por ende también el autocontrol en nosotros, ¿no? Sabemos que si nuestro pequeño se frustra, ¿no? No tiene paciencia, le cuesta mucho esperar, le cuesta mucho equivocarse, aceptar equivocarse, probablemente a papá y a mamá le esté ocurriendo lo mismo, ¿no? Cuando nuestro pequeño se frustra, ¿qué hacemos? Nosotros también nos frustramos, ¿no? Entonces, ¿y qué hacemos? Nos enojamos, ¿no? De repente decimos algunas palabras, algunas etiquetas negativas a nuestros hijos, ¿no? Y estamos manejando quizás una comunicación negativa, ¿no? Estamos proyectando en nuestros hijos de repente también nuestras dificultades como padres, ¿no? Entonces, sí es importante dentro de la crianza ver que es la meta, alcanzar que nuestros hijos se regulen solos a nivel emocional. Justamente, como les decía, sobre la frustración, que es la emoción, ¿no? Que empieza al año y medio aproximadamente hasta los 6 años. La idea es que en este trabajo de los juegos, ¿no? Mediante las rutinas, mediante los horarios, mediante tu comunicación con él, mientras se dé el manejo adecuado con él en estos momentos, esta frustración vaya disminuyendo, ¿no? Es decir, a los 5 o 6 años, de repente ya no va a tirar las cosas, ¿no? De repente ya no se va a tirar al suelo, pero probablemente pueda llorar, pueda no querer hablar, ¿no? Entonces, de una u otra forma, esta frustración tiene que expresarse, ¿no? Pero lo ideal, pues, es cada etapa, ¿no? Las conductas y la expresión correspondiente. Entonces, ¿cómo conseguir la crianza positiva en el hogar? Siempre vemos con nada extraordinario en realidad, ¿no? Siempre vemos desde la parte cotidiana, ¿no? Que ustedes puedan trabajar el tema de la crianza positiva desde las actividades como, por ejemplo, servir el desayuno, ¿no? Servir la merienda, ¿no? En el almuerzo, ¿no? Entonces son actividades naturales, cotidianas, pero que nosotros podemos trabajar en estos momentos la crianza positiva. ¿Cómo? ¿No? Haciendo que los niños participen de estas actividades, ¿no? Entonces, por ejemplo, empezamos con en esta imagen, ¿no? Del papá, que es papá, es el ejemplo, ¿no? Como siempre he mencionado, más los niños van a aprender, ¿no? De lo que observa,
a tantas recomendaciones que tú les puedas dar, ¿no? Compórtate bien, ¿no? Deja de repente de tirar las cosas, más va a aprender de ti cómo tú te frustras, ¿no? Cómo tú reaccionas ante una situación de estar molesta de repente con papá o estar enojada con mamá, cómo tú manejas esta situación y de ello va a aprender tu hijo, ¿no? Entonces, siempre, papitos, mamitas, trabajemos desde nuestro comportamiento, ¿no? Por eso es importante la autoobservación como adultos, ¿no? Entonces, muchas veces queremos alcanzar tantas cosas con nuestros hijos, pero con nosotros mismos no lo estamos trabajando, ¿no? Entonces, empezamos siempre desde nosotros, ¿no? Y bueno, los hábitos, ¿no? Sí, nosotros queremos alcanzar muchos hábitos en nuestros hijos, por ejemplo, el orden, nosotros como adultos tenemos que también pues ser ordenados, ¿no? Tenemos que tener un espacio para dejar los zapatos, un espacio para dejar la ropa sucia y lo mismo reproducir con nuestros hijos, ¿no? Muchas veces, quizás nuestro ambiente es reducido en casa, ¿no? De repente no tenemos el cuarto específico para nuestros hijos, pero sí necesitamos tener un espacio. ¿Qué quiere decir este espacio? Que de repente, para la ropa sucia, tu hijo también necesita tener una cesta. Al año y medio, sí, desde el año y medio ya puedes trabajar, ¿no? Cómo debe ser de repente la habitación de tu pequeño, pues tiene que estar todo accesible a él, ¿no? Su ropa, sus materiales, los materiales que va a trabajar de repente para la escuela, ¿no? O de repente sus materiales de aseo, todo tiene que estar a su nivel. Por eso dentro de la crianza positiva no solo trabajamos con los padres, sino con el ambiente que rodea al niño, ¿no? ¿Cómo es ese espacio en donde él estudia? ¿Cómo es ese espacio en donde estás trabajando la lectura? Muchos de nosotros de repente queremos que este hábito de la lectura, ¿no? Se cree, se fomente en nuestros hijos, pero ¿qué hacemos para ello? ¿No? ¿Le damos un libro y que se entretenga solo? ¿No? O nos sentamos juntos a compartir ese libro, de repente acomodamos de repente algunos cojines, alguna mantita por ahí y creamos este ambiente, ¿no? De lectura. Entonces, dentro de la crianza positiva también trabajamos con los ambientes, ¿no? Como les decía hace un momento, la ropa de tu niño, ¿dónde está? ¿En un lugar donde no puede alcanzar, en donde tú tienes que alcanzárselo todo? ¿O está en un lugar donde él pueda escoger de repente qué se va a poner ese día, ¿no? Dentro de los límites que tú les vas a colocar, ¿no? Entonces, y bueno, también el tema de la crianza nos invita mucho a cómo manejamos tantas crisis de nuestros niños, ¿no? Tantos desbordamientos emocionales, ¿no? El llanto, el grito, ¿cómo vamos a manejarlo? ¿No? Y que parte, como les decía, desde nuestra paciencia, desde nuestra tolerancia a escuchar los llantos, porque muchas veces en consulta lo primero es que solicitan, ¿no? ¿Cómo hago para que mi hijo no llore? El problema no es que llore, el problema es que tú puedas tolerar ese momento, ¿no? Y puedas manejar esa situación, ¿no? Entonces, por lo regular siempre estamos viendo las conductas de nuestros niños, pero tenemos que entender dentro de la crianza que las conductas es lo aparente, la raíz, ¿no? Es el área emocional. Es decir, si tu niño se tira al piso es porque se está frustrando. ¿Y qué es la frustración? Es una emoción, ¿no? Entonces, si tú castigas constantemente la conducta, no vas a lograr grandes objetivos, ¿no? Grandes metas que tú quisieras alcanzar, ¿no? Que es el autocontrol. Si tú vas a trabajar con el miedo, con las amenazas, tampoco vas a llegar a manejar o a desarrollar este autocontrol que estamos viendo, ¿no? Que necesitamos trabajar, ¿no? Porque siempre va a ser un estímulo externo, ¿no? Es decir, lo hago porque mi mamá si no grita, ¿no? O porque no me va a comprar la galleta, o porque no me va a dejar ver la tele, o porque no me va a dejar usar la tablet, ¿no? Entonces siempre son estímulos externos, ¿no? Entonces tenemos que nosotros confiar en que nuestros niños tienen un proceso para pues calmarse, ¿no? Entonces, ¿qué es lo ideal? Pues acompañar en esos momentos de llanto, ¿no? Quizás por ahí en casa habilitar un espacio para la calma, ¿no? En lo que es modificación de conducta, usualmente se usa el tiempo fuera, ¿no? Que es sentarlo en una silla y te quedas ahí hasta que te calmes.
Y como ya hemos mencionado dentro de la crianza positiva, el respeto hacia nuestros niños es muy importante. Y esto de dejarlo solo, ¿no? Ahí aislado y te quedas castigado porque te has comportado mal, ¿no? No es respetuoso. Entonces, si nosotros queremos crear esta conciencia de respeto a nuestros hijos, en cómo manejamos también sus conductas y el área emocional, también tiene que partir desde el respeto, ¿no? Entonces, así, tal cual quisieras que te traten a ti cuando tú te equivocas, tal cual nuestros hijos piden que lo tratemos, ¿no? Entonces, el tiempo en calma es habilitar un espacio, ¿no? De repente puedes colocar algún toma todo con agüita, algún parlantito con alguna musiquita de repente instrumental, hasta que se calme. Lo llevas, lo acompañas y esperas a que el llanto cese, ¿no? Entonces, y luego, ¿qué pasa? Hacemos, retomamos lo que ha pasado, ¿no? Porque lanzaste los juguetes, porque estabas molesto, ¿no? ¿Y por qué estabas molesto? De repente, porque mamá te dijo que ya teníamos que hacer, que tenemos que hacer la tarea o porque ya teníamos que ir a cenar, ¿no? Entonces, es importante este diálogo, ¿no? Mientras más constante seas al tratar estos momentos, más resultados vas a tener, ¿no? Y claramente para este manejo de la crianza necesitamos tiempo, ¿no? Ese tiempo de manejo del área emocional nos puede tardar 1 hora y media, ¿no? O hasta 2 horas en niños que pues tienen un temperamento fuerte, ¿no? Es, muchas veces nos tarda más, ¿no? Para los niños que tienen un temperamento fuerte porque demora muchísimo el llanto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer en ese momento? Transmitir calma, tranquilidad. Pero si mamá está estresada, ¿no? Está con tantas cargas de repente del trabajo, va a ser más complicado que pueda transmitir esa calma, ¿no? Tú de repente tu mensaje va a ser calma, pero lo que estás transmitiendo, tu energía, no es calma, es más estrés, ¿no? Entonces, también preguntémonos, ¿no? De repente, cuando yo estoy enojada, estoy más estresada, mi hijo me hace tantas cosas, ¿no? Es porque estás transmitiendo, ¿no? Entonces, o en casa alguien está con la energía tan cargada, ¿no? Y de una u otra forma transmite a los niños, ¿no? Entonces, también algún consejito por aquí les doy, que los niños son energía. Ustedes, cada uno de nosotros tenemos también una energía. Y como somos grupos de energía, nos vamos de una u otra forma a transmitir también la energía que tenemos, ¿no? Entonces, y pues los niños son más sensibles, ¿no? Y de hecho, pues le va a afectar más, ¿no? Entonces, como les decía, llevarlo a este espacio, te voy a acompañar, nos vamos a calmar aquí, ¿no? Espera que de repente cese el llanto. Si tú no puedes, en ese momento puede entrar otra persona, quizás una abuelita, pero que maneje la misma forma. No es que la abuelita va y le da lo que estaba pidiendo tu niño, no. Sino es que espera que pase el llanto, como les digo. Entonces le preguntamos al niño, ya, ¿te calmaste? Sí, ¿verdad? ¿Necesitas un poquito de agua? Ya vamos a lavarnos de repente las manos. Hay muchos niños que le tranquiliza el agua, ¿no? El tocar el agua. Entonces podemos ir de repente a coger un poquito de agua, podemos lavarnos las manos, podemos lavarnos el rostro, podemos tomar agua, ¿no? Podemos ver por la ventana, ¿no? Podemos de repente subir a la azotea para un poquito tranquilizarnos, cambiar un poquito el ambiente y luego retomar, y es importante porque muchos padres llegan a conversar, se calma el niño y el abrazo y ya, no, ahí no, es la mitad de lo que estamos trabajando en lo que es crianza, ¿no? Es la mitad. Lo importante es retomar qué es lo que pasó. ¿Por qué? Porque seguramente mañana se va a volver a repetir la misma situación y tú vas a caer en la misma situación, ¿no? Entonces, y por eso es que muchos niños recurren al llanto automáticamente cuando se frustran, porque saben que de esa manera se les va a hacer caso, ¿no? Es porque tú sin querer has estado reforzando ese comportamiento, ¿no? Entonces se le habla, si en caso los niños están tirando las cosas, pues vamos a ir a recogerlo, yo te acompaño, tienes que recogerlo, y bueno, las cosas se cuidan, ¿no? Mira, de repente se puede romper, se rompió, y ahora con qué vamos a jugar, ¿no? Entonces, y por las noches, nuevamente retomar qué es lo que pasó, ¿no? Hemos de repente disfrutado, hemos pintado, has hecho tu tarea muy bien, pero mira, también recuerda que pasó esta situación. Mañana también, ¿no? Nos vamos a bañar, vamos a tener que cenar y necesitas también entender, hijo, ¿no? Que después de la cena, después del baño, quizás podemos tener unos minutos más de juego, ¿no? Entonces, así
poco a poco, mientras más te comunicas con tu hijo, mientras enseñes a tu hijo cómo son las rutinas en casa, mientras más constante seas, vas a tener mejores resultados, ¿no? De nada sirve trabajar de lunes a jueves, ¿no? Todo ok como estamos trabajando, como estoy comentando, y viernes, sábado y domingo lo dejas, ¿no? Ya no importa, dale, o ya porque de repente hay familiares, ya déjalo, ¿no? O ya dale la tablet, ¿no? A pesar que en ese momento no era para darle, porque ya tiene su horario, ¿no? Entonces es romper y ir contra tus normas, las reglas de la casa, las reglas de la familia. Entonces, las normas, los límites están para cumplirlos, porque si no le estamos dando un mensaje a nuestros hijos que a veces podemos cumplirlos y a veces no. Y cuando tú quieras pedir a tu hijo, tienes que respetar las normas, esto más adelante, tu hijo va a entender, pero ¿por qué? ¿No? Si tú a veces lo haces y a veces no. Entonces, como les decía, para tratar el tema de nuestros niños necesitamos tiempo, ¿no? Y ahí está. Cabe decir acá en estos momentos la pregunta, ¿no? Pero ¿cómo hago si yo trabajo todo el día? ¿No? Entonces alguien tiene que, pues, trabajar en estas rutinas, en estos momentos, ¿no? Ya sea la cuidadora, la abuelita. No es fácil que la abuelita lo haga, ¿no? Porque es la abuelita, ¿no? Entonces, pero sí es importante trabajar quizás fines de semana, por ahí, puede ser una ayuda, no es la opción ni la solución, ¿no? Pero es bueno al menos realizarlo sábados o domingos, alguna rutina de este tipo, de este manejo, y bueno, quien esté en casa de lunes a viernes lo reproduzca de la misma forma, ¿no? Entonces, y bueno, si no hay contacto, si no hay espacio, si no hay momento, es complicado, ¿no? Que del cielo caiga una solución a nuestros hijos, no, todos los niños están aprendiendo, ¿no? Y más en esta primera etapa. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles? Acá tenemos unas reglas del comportamiento emocional, ¿no? Entonces, dice, para aprender a estar al mando de sus propias emociones y a calmarse solos, los niños deben experimentar todas las emociones, incluso aquellas que a ustedes no les gusta ver en su hijo, ¿no? Como el llanto, la tristeza, que se frustre, que enoje, ¿no? Eso es importante, ¿no? A pesar que te cueste ver en esta situación, ¿no? Pero la primera está bien, la segunda también, ya la tercera, ¿no? La cuarta ya es desesperante, ¿no? Entonces, pero necesitamos de una u otra también nosotros, como les decía, papitos, manejar también nuestras frustraciones, ¿no? Si nosotros como padres, como mamitas, tenemos un temperamento fuerte, entonces, bueno, y tu hijo nace con un temperamento también, ¿no? Por la carga genética parecido al tuyo, entonces ahí es donde van a tener más enfrentamientos. Entonces, y es mejor desde ahora, como le decía una mamita, es mejor que desde ahora se construya esta convivencia, entenderse, comprenderse, que más adelante tratar de hacerlo, porque con un adolescente, con un puber es más complicado, ¿no? No es imposible, pero es más complicado, es más tedioso, ¿no? Entonces, sí es importante que desde ahora vayan trabajando estos aspectos, ¿no? Uno conoce más a la persona en estos momentos difíciles, ¿no? Mamá, papá, hijo va a confiar más en ti cuando tú le acompañes en estos momentos más complicados y no sea la abuelita quien recurra, ¿no? O no sea la tía quien lo salve de esos momentos, no. Sino va a ser mientras más estos momentos tú vas a lidiar con él, ¿no? Vas a pasar estos momentos, se va a construir más el apego, ¿no? Un apego seguro, ¿no? Entonces, a disfrutar también, ¿no? Aunque cueste de estos momentos. Muy bien. Y bueno, ustedes son quienes deciden las lecciones que ustedes quieren enseñarle a sus hijos, ¿no? Porque por ahí podemos tener de repente una abuelita, una tía, ¿no? Pero finalmente ustedes toman la última decisión, ¿no? Pueden escuchar muchas recomendaciones, incluso de la psicóloga, el psicólogo, pero ustedes son los que deciden finalmente, ¿no? Entonces, y siempre hablo de este tema porque ocurre mucho el tema de la desautorización de los padres, ¿no? Son en los abuelitos que a veces toman el mando, ¿no? O el abuelito es papá del nieto y del hijo, ¿no? Y después se crean pues ambigüedades en los roles de padres, de madres.
¿no? Entonces, sí es importante poner siempre todo claro, cuáles van a ser las normas y sobre todo trabajar con nuestros niños en base a algún horario, ¿no? Entonces, no un horario, pues, de cada hora, a las 8 tienes tal cosa, a las 9 tienes tal cosa, no, sino un horario, al menos en esta primera etapa, ¿no? De 2 a 3 actividades, ¿no? Incluyendo, pues, actividades cotidianas, como les dije, ¿no? De repente en la merienda, ¿qué necesitamos? ¿No? Necesitamos de repente los individuales. Ah, entonces vamos a buscar los individuales. Como al inicio les dije, ¿no? Les comenté, ellos necesitan participar de las actividades cotidianas, ¿no? Sencillas en realidad, ¿no? ¿Qué necesitamos? De repente los cubiertos, ¿no? Entonces, ¿dónde están los cubiertos? Ya le ponemos al nivel de nuestro niño para ir contando. Y ahí trabajamos el tema de las matemáticas, ¿no? Somos 4 en la familia. ¿Cuántos te falta? Ah, me falta uno. Entonces, vamos a contar, ¿no? Entonces, todo en casa, todas las rutinas, en realidad tienen mucho, mucho valor, ¿no? Tienen mucha carga de información, tienen mucho, muy rico si nosotros nos dedicamos un tiempo y aprovechamos todos esos espacios, ¿no? Entonces, como les decía, la participación, escoger a nuestro niño, sentarlo en su silla alta y, y darle la comida en la boca y la tele y se acabó, ¿no? Ahí no se está construyendo nada, ¿no? Tu niño se está dejando llevar por las actividades que tú le estás implantando, ¿no? Y no sabe lo que está pasando a su alrededor, no sabe qué es lo que está haciendo, qué es el momento del almuerzo, ¿no? Eso no tiene conciencia. Entonces, para que nuestros niños estén más conectados con su mundo externo, ¿no? Con el mundo cotidiano, es importante hablarles siempre. Entonces, para los bebés, ¿no? Para la etapa de los bebés también, cuando tú le vas a cambiar el pañal a tu hijo, por ejemplo, no es que ya se mojó, ¿no? Se mojó, le revisaste, le revisaste, lo fuiste a cambiar, ya lo cambiaste y ya, ¿no? No, es importante siempre el respeto. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿No? Voy a revisarte. Me parece que te has mojado, entonces revisamos, ¿no? Revisamos, vamos a cambiarte, ¿no? Entonces, hacemos desde la comunicación con nuestros hijos, participen de estos momentos, ¿no? ¿Qué necesitamos? Las toallitas, ¿no? Toma tu toallita, necesitamos por ahí de repente el pañal, ¿no? Mira, entonces tú haces que ese momento sea muy diferente, sea único y sea sobre todo íntimo, porque como les decía, en esta etapa todo cuenta, ¿no? Desde cómo lo cambias, desde cómo le lavas las manos, ¿no? Desde cómo le respondes, cómo lo miras, ¿no? Cómo le das de repente el vaso de agua, el vaso con agua, cómo le das de repente la merienda, todo eso cuenta, ¿no? Cómo juegas con él, si estás jugando utilizando tu celular o estás jugando verdaderamente con él, con todos tus sentidos. Entonces, acá vamos a ver los 10 ingredientes de la crianza consciente, ¿no? De la crianza positiva. ¿Por qué consciente? Porque es una etapa, como les decía, con todos los sentidos, ¿no? Viendo qué es lo que le digo, cómo está mi rostro, qué es lo que quiero expresar, qué quiero decir con mis palabras, quiero asustarlo, quiero de una u otra forma hacer que se sienta mal mi hijo, o quiero que me respete, quiero que se sienta respetado, que se sienta amado y que se sienta comprendido y que de una u otra forma vivencie todas estas emociones que ya hemos visto, ¿no? La frustración, ¿no? La tristeza. Número 1, conozca sus propios límites y fije las reglas. Ya lo hemos visto, las normas de la casa. Por eso es importante que mamá y papá se sienten a conversar. ¿Qué pasa en caso de padres separados, distanciados, ¿no? Es importante que si nuestro hijo va a ambas casas, a ambos hogares, que se trabajen las mismas reglas, ¿no? Si en casa la mamá está trabajando con nuestro niño, de repente coloque los individuales, esto se tiene que comunicar al papá para que papá también tenga los individuales en la casa, ¿no? Entonces, por eso es muy importante que para los padres que están distanciados, separados, tengan una buena comunicación, porque si no, va a ser, pues, va a tener consecuencias negativas en nuestros hijos, ¿no? Entonces, como ahorita en esta primera etapa es importante la educación, ambos tienen que manejar los límites, ¿no? Entonces, de repente, si yo le doy en casa de repente 15 minutos de TV, ¿no? Y en casa de papá le da 3 horas o 4 horas o lo tiene toda la tarde, ¿no? Entonces, vamos a ir con las triangulaciones familiares, ¿no? Que se crean problemas y luego los niños de repente prefieren ir a la casa de los abuelos, ¿no? O a la casa de papá o a la casa de mamá, donde hay más libertad, ¿no? Y de una u otra forma estas consecuencias
siempre va a ir en contra de nosotros, ¿no? Porque no está teniendo límites, ¿no? Porque de una u otra forma no está formándose en las normas, en las reglas, no está trabajando su frustración, ¿no? Su autocontrol, ¿no? Entonces, hoy en día, la situación con las tablets, celular, está creciendo, ¿no? Demasiado, va muy rápido, ¿no? Entonces, y bueno, muchos de los niños están desencadenando un tema de adicción, ¿no? Entonces sí hay que tener mucho cuidado también con los juegos, ¿no? Muchos dicen, son jueguitos de solo de perseguir a alguien, ¿no? Y matar, ¿no? Pero ya el hecho de utilizar la palabra matar, asesinar, ¿no? Que muchos de los niños a los 4 años están ya verbalizando esto, ya nos quiere decir un tema de agresión. Entonces sí hay que tener mucho cuidado. Fíjese en su propio comportamiento, ya hemos visto la autoobservación, lo que estás enseñando a tu pequeño, está aprendiendo de ti. Preste atención a lo que tú dices, tus palabras, qué es lo que estás comentando, ¿no? ¿Estás diciendo cosas justas que lo vas a cumplir o estás diciéndolo porque estás enojado, porque estás frustrado? Separe un tiempo para planear un espacio que compartirá con su hijo, para las mamitas o papitos que están con mucho trabajo, ¿no? Por el tema de la virtualidad también, ¿no? Entonces sí es importante separar, ¿no? De repente por la tarde, por la noche o al menos en estos momentos de la rutina del sueño, ¿no? Acompañamos, ¿no? Entonces, y todos estos espacios tienen que estar en un horario. Cuando yo hablo de un horario, es un horario visual, ¿ya? Muchos dicen, sí, tiene mi hijo un horario, pero ¿quién lo está manejando? Ah, yo, ¿no? Yo lo tengo internamente en lo que voy a hacer. No, necesitas preparar un horario visual con imágenes, ¿no? Para que tu niño pueda estar observando y aprendiendo cuál es su rutina y trate de ver la situación como la vería su hijo, desde la experiencia de nuestros niños. Si nuestros niños a los 5 años, 3 años, ya ha vivido un tema, pues de repente en casa de agresión, de agresividad, de separación, de algún fallecimiento, de repente de algún familiar cercano, de una abuelita, entonces la situación de nuestro niño es diferente. Más el aislamiento, ¿no? Más estas situaciones que no pueden salir de casa, uy, se suma otro factor más. Y por eso que en la actualidad nuestros niños están sufriendo mucho de ansiedad y de irritabilidad, ¿no? Se fastidian por todo, están más enojados y ante ello nuestra solución pues es la paciencia, la tolerancia, ¿no? Una tolerancia que no hay que confundirlo con permisividad, ¿no? Yo soy tolerante y lo dejo que esté 4 horas, ¿no? Yo le entiendo a mi hijo, lo dejo que esté 4 horas. No, es balancearlo. 6, ofrezca opciones cerradas, como yo les dije hace un momento, podemos escoger de repente tu pantalón, ¿no? ¿Cuál de estos 4, cuál de estos 5, ¿no? Es importante que ellos escojan dentro de tus límites, ¿ya? Entonces, por ejemplo, al momento de ir a comprar una galleta, ¿no? De repente evitar las de chocolate también, ¿no? Entonces, cualquiera de estas galletas menos estas, ¿no? Eso es colocar los límites y que ellos puedan escoger. No tema decir que no, ¿no? Evite apoyarse en el castigo corporal, ¿no? Los golpes, las amenazas, así sea un golpecito, un jaloncito de oreja, como muchas veces lo minimizamos, ¿no? Es ya una falta de respeto y de una u otra forma también causa rebeldía en nuestros niños. Recuerde que ceder no es un acto de amor, ¿no? La permisividad. Alabe el buen comportamiento y corrija el inadecuado. No demos, ¿no? Por descontado algunas situaciones, ¿no? Ofrecer opciones, ¿no? Y también los límites, ¿no? Desde nuestro vocabulario, desde nuestra comunicación, ¿no? Si no comes, no vamos a jugar, ¿no? Ese es lo erróneo, lo negativo. Uy, no me parece, a ver. En cambio, deberíamos decir, cuando acabes de comer podemos jugar, ¿no? Que es en realidad lo mismo, pero de una u otra forma, mejor dicho, ¿no? En esta situación de cuando acabes de comer podemos jugar, y esto lo va a evidenciar en su horario, ¿no? Porque después del almuerzo, ¿qué nos toca? Ah, jugar, ¿no? De repente una actividad libre, ¿no? Entonces, rápido y trabajas la motivación, tenemos que hacerlo, tú puedes, ¿no? Porque luego tenemos este juego, ¿no? En vez de decir, si tú no comes, no vas a jugar, ¿no? Que es más de una u otra forma un tanto agresivo, un tanto limitante, ¿no? Y bloquea muchas veces a nuestros niños, porque si sabemos que tiene un temperamento fuerte como el de papá, como el de mamá, va a reaccionar de forma negativa, ¿no? Te cambiaré de pañal, ¿no? Me parece que necesitas un cambio de pañal, explicarlo a nuestro niño, ¿no? A nuestro bebé. No, no puedes jugar con mi labial, ¿no? Muy tajante, muy limitante. Uy, justo lo que necesitaba, dámelo por favor,
¿no? Entonces, tú le pides, ¿no? Y en ese momento le brindas otro juego. No es que tú lo dejas, ahora muchas veces recomiendo evitar el uso de la tablet, ¿no? Pero ¿qué hiciste luego de quitarle la tablet? Ah, nada, ¿no? Lo dejé así que se entretenga. No, tienes que brindar otras opciones, ¿no? Si la tablet está en un interés aquí, tú no le puedes mostrar a tu hijo una actividad, un juego que esté aquí de interés, ¿no? Tiene que sobrepasar. Por eso siempre recomiendo que nosotros tenemos que ser como padres muy creativos, ¿no? Tenemos que estar renovados, tenemos que estar, como siempre digo, a la moda, ¿no? Ver qué otros juegos puede ser entretenido para nuestros niños, ¿no? Entonces, si le quitas la tablet, si le quitas el celular, tienes que luchar contra ello, ¿no? Y sirve en estas situaciones las actividades físicas, ¿no? Los deportes. Razones para no recurrir las palmadas, ¿no? ¿Cuáles serían las consecuencias negativas de los golpes? Es una solución momentánea, ¿no? Es decir, mañana vuelve a pasar lo mismo y tú vas a volver a actuar de la misma forma. Es injusto, ¿no? ¿Por qué? Porque tú eres el mayor, tú eres el adulto, tú eres el más grande, ¿no? Y estás haciendo pues el quien es más grande gane digamos, la situación, ¿no? Pero cuando tu niño crezca va a tener esta idea, ¿no? Quien es más grande, ¿no? Va, va también a ponerse fuerte, ¿no? De una u otra forma también hay en estas situaciones adolescentes también que recurren a la agresividad con sus padres, ¿no? Entonces, es importante no darle esta idea a nuestros hijos, ¿no? Estimula la independencia e inmadurez emocional, ¿no? Depende más de nosotros, tienen más temores, ¿no? Son más tímidos, más inseguros nuestros niños si empezamos con los golpes. Estimula una baja autoestima, ¿no? Yo no puedo, yo soy tonto, yo soy malo, yo me comporto mal, ¿no? No me pegues, ¿no? Ya no me voy a comportar mal, ¿no? Entonces lo relacionan mucho, ¿no? ¿Y qué pasa cuando nuestros niños recurrimos al golpe o a las amenazas? Tenlo por seguro que cualquier otra persona va a hacer lo mismo con tu pequeño. ¿Por qué? Porque él no está entendiendo de buenas formas y tú estás haciendo que él comprenda o entienda de mala forma, ¿no? Con la agresividad. Entonces, ¿qué pasa cuando a nuestro niño le llamamos y no nos obedece? Yo me doy cuenta a veces en consulta, ¿no? ¿Y por qué de repente cuando yo lo llamo y le digo, ven, trae, ¿no? Trae esto que de repente lo desarmaste y yo te voy a ayudar? Él no hace caso. ¿Por qué? Porque él está esperando un grito. Y le pregunto a la familia, ¿ustedes cómo hacen? ¿Él obedece con gritos? Sí, ¿no? Tenemos que gritar fuerte, golpear la mesa para que él obedezca. Ah, entonces él está esperando que yo haga lo mismo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Porque muchas veces la maestra le grita o porque el tío le grita o la abuelita? Ah, porque tú lo estás acostumbrando. Entonces, si nosotros trabajamos el buen trato, las buenas palabras, la paciencia, nuestro hijo también va a responder ante cualquier situación de la misma forma. ¿Y qué pasa si otra persona extraña le quiere de repente trabajar con la agresividad? Entonces él, ¿a quién va a avisar? A mamá o papá, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Pero si lo ve normal, lo ve como una forma de enseñanza, está bien, papá lo hace, mamá lo hace, entonces él no va a decir nada. Inseguridad, timidez, ansiedad causan los golpes y estimula la agresión, la impulsividad y la rebeldía, como ya lo había mencionado, ¿no? Y bueno, una mirada así de rápida, ¿no? A esta crianza respetuosa, es importante verbalizar las reglas, ¿no? Esas son las cosas para el trabajo de papá. Explica el efecto de su comportamiento, ¿no? En caso de los golpes, me duele lo que me estás haciendo, ¿no? Las manos son para dar caricia, abraza a papá, ¿no? Abraza a mamá, cariño, ¿no? Eso es importante. En vez de decir, no, no se pega, ¿no? Entonces, sí es importante, como les decía, trabajar desde el diálogo. Si nosotros como adultos nos cuesta, ¿no? Entonces sí necesitamos de una u otra forma alguna orientación más profunda para que lo puedan trabajar con sus pequeños. Ah, que su hijo se disculpe y abrace al papá, ¿no? Eso es importante, ¿no? Y evitar, como le decía, el grupo del papá versus el grupo de la mamá, ¿no? Papá y mamá tienen que estar más unidos que papá con el hijo, ¿no? El grupo más grande, ¿no? El grupo más fuerte tiene que ser de papá y mamá. Si el grupo de papá y mamá no es fuerte, y más fuerte es el grupo de la mamá con el hijo, van a tener problemas. O viceversa, si el grupo del papá con el hijo es más fuerte que el grupo de papá y de mamá, van a tener problemas, ¿no? Van a tener dificultades. Entonces, es importante que papá y mamá se comuniquen, ¿no? Si hay problemas de comunicación,
buscar un tipo de ayuda de orientación para que ustedes puedan facilitar la comunicación entre ustedes, ¿no? Explique las consecuencias, las manos son para dar cariño, ya lo he mencionado. Vamos a esperar afuera hasta que te calmes y estés tranquilo. No vamos a estar afuera porque te has comportado mal. Ya he mencionado muchas veces esto, pero solemos caer, ¿no? Bueno, acá les dejo un mensaje ya para acabar, ¿no? Para ser niños respetuosos, primero debemos ser niños respetados, ¿no? Pero, como les decía, papá y mamá enseña esta forma de ser respetados, ¿no? Entonces, ¿por qué de repente mi hijo en el colegio se dejaba golpear mucho, ¿no? O por qué mi hijo no decía nada en el colegio, de repente la profesora se le fue la mano, ¿no? Lo golpeó y no dijo nada. Ah, es porque en casa de repente lo golpean, le amenazan, sí, ¿no? Entonces, como les decía, la familia, ¿no? Es el primer grupo social porque está fuera del niño, ¿no? En donde él va a aprender muchas cosas. Y el segundo grupo es la escuela, ¿no? El espacio social. Entonces, todo lo que aprende en casa con ustedes, ellos lo van a reproducir fuera de casa, ¿no? Y bueno, eso sería entonces todo para terminar nuestra charla del día de hoy.